to the Batmobile. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales en la noche. Profesionales. Profesionales en la noche. Profesionales. Profesionales en la noche. Tercera temporada. ¡Wow! ¡Qué comienzo! Por favor, pum para arriba. Pero totalmente. Impresionante. Como nos merecemos. Tal cual. Buenas tal cual. noches, Cristina Massa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como dice que le Pero va fantástico, doña como Lida siempre. Fidalgo. ¿Y Marcelo Silvero? Buenas noches. Ah, te estás acomodando aún. Me estoy acomodando acá, me estoy acomodando al frío. ¡Apa! Frío. Bueno, sí. Bueno, sí. Es que Si hoy lo no, pensamos sé, respecto a ayer, la verdad que hoy está frío. no sé qué pasó hoy, pero terrible. Hubo que sacar el Creo- abriguito. Sí, totalmente. No resfriarse, por favor. No, yo la vengo peleando ahí, ¿viste? Trato de salir y me mata el No, acondicionado. otra vez, pero nuevamente. bueno, y ahora el frío. Bueno, y Sonia Lagoa, ¿Cómo le va? Pero ¿cómo andan? Muy está bien. más fresco para allá por donde usted Sí, vive, sí, ¿no? está fresco. La verdad que sí. Sí, agarré el poncho antes de salir. Hiciste muy bien. Es más, Eduardo Cortés, buenas noches, también las vistió a Lula y a Penny porque está fresco. Eso de las vistió a Luna y a Penny quedó... Es puro glam. Eduardo Cortés Sí. vistió a Lula y a Penny. Sí, Es re glamoroso. Obvio. sí. ¿No? No sabía que eras Cortés. diseñador ahora. Yo tampoco. Mirá. Comentémosle a los oyentes quiénes son Lula y Penny. Ya saben los oyentes. Ya saben. Sí. No saben quiénes somos nosotros, pero sí Sí, saben sí, quiénes Saben son quiénes Lula y son Penny. Lula y Penny. Son las Sí, famosas tal de la cual. radio. Claro. Las famosas de la radio. Claro, Exacto, totalmente. exacto. Las verdaderas dueñas de la radio. Claro. Bueno, ¿qué tal la semana? Bien, muy bien, Pero por muy suerte. bien. Una semana rara. Sí, En cuanto a sí. actividad, una semana media cortita. Sí. Con el feriado nacional y a su vez con el día local de la ciudad de La Con el Plata. asueto. Exacto, del día 19 de noviembre. Que no fue para todos esta vez. No, el tema es que hubo hace unos años una resolución o una disposición ministerial Ujú. que dispuso que el día local de cada ciudad en la provincia de Buenos Aires, si caía en día hábil, en día de semana, había clases. Es decir, no Sí. implicaba que los chicos no fueran a la escuela. Pero solo fue dispuesta con referencia al tema educativo. Exactamente. Lo que pasa es que justo en la ciudad de La Plata se dio en particular que un año cayó sábado, otro año cayó domingo, otro año cayó lunes, que coincidió con el feriado nacional del mes de Exactamente. noviembre, y este año cayó martes. Es Ya decir, nos la habíamos mal acostumbrado. Claro, los chicos a la escuela, la administración pública sin actividad. Totalmente. Así que ese fue el tema de lo que pasó este año. Bueno, Bueno. Y de conclusiones del viernes pasado, que tuvimos una muy linda visita. El tema es que nos acordemos. Mirá, como conclusiones del viernes pasado, o sea, lo mejor es Sí. llevarla lo mejor posible, ponerle buena onda, Llegar- hacer mucho crucigrama, Sí, reírse sí. mucho. Sí. No dejar de tener proyectos. ¿Para qué si después te los olvidas? No importa, pero No bueno, importa, en uno el momento son fundamentales. ir reinventándose permanentemente. Dedicate, no sé, a pasear, a viajar si podés, a salir Exacto. a caminar, un poco de actividad física dentro de lo que puedas, hacer cosas que uno disfrute. Que te hagan Eso es sentir lo bien. fundamental. Mira, yo anoté, Sí. la licenciada Juliana Peñalba nos dijo, hay que hacer las cosas que nos dan placer. Ahí está. Ese Es es la el clave. secreto. Ahí está, la clave. Es la clave. Sí, tal cual. El secreto para afrontar la adultez mayor. Porque es así, la vejez nos va a llegar a todos. Sí, es una etapa más de la vida. Vamos practicando, esa cosa que no olvidemos. Y los crucigramas, chicos, están buenos, Sí, están buenos. sí. Sí, el tema es que cuando ya te aprendes la respuesta no sirven más. Sí, es cierto. Y ojo que puede ser medio complicado en estos tiempos virtuales. Sí, Sí, es también, cierto. también. Porque uno se va haciendo muy adicto a lo virtual. Es cierto. Y deja de lado otras cosas que agilizan más la memoria, el cerebro. Sí, y demás, sí, ¿no? sí, Lo sí. virtual tiene lo suyo, pero es una complejidad que cuando uno lo va dominando, digamos que va adquiriendo más herramientas para fácilmente manejarse en estos tiempos. Sí. En cambio, la cuestión de los crucigramas, bueno,
Es siempre cierto. es un agilizar constante. Sí, agilizar la memoria. Consigamos como otro tipo de juegos, los juegos de mesa, cosas. Sí, que pueden sí, ser- exactamente. Bueno, tener con quién hablar, con quien compartir un momento, esas cosas. Sí, el tema a mí una de las cosas que me quedó muy fue el tema de ser independiente o ser autónomo, ¿no? Esa gran También, diferencia ¿no? de la Yo que habló, también, de exacto. la que habló Juliana. Y ¿cómo es? Y también el hecho de que la soledad o el hecho de vivir solo, lo que sea, no necesariamente implica una soledad abandónica o lo que sea. Lo importante es que se tenga cosas en que pensar, que hacer. Sí. No sé, reinventar. A mí me parece que reinventarse Claro, ahí retomo permanentemente. lo que dijiste recién de los proyectos, no sé si sean a cortito plazo, No proyectos importa. del día a día. Por ahí hoy voy a hacer una torta para llevarle a, no sé, Ah, A mí. qué rico, ¿por qué? a Cristina. Por ¿Entendés? ejemplo. Mañana vamos No, todos no, a tu no. casa, Cris. Vamos, Bueno, pero la mañana torta la hacemos lleva torta. ella. Ah, sí, Sí, obvio, vos eso lo ponés- descartamos, lo descartamos. Sí, tal Chicos, cual. Sí. 221-605-1356 es el WhatsApp de la radio. En vivo nos pueden ver por FM Altavoz 94.1 Clásicos, ahí en Facebook, o bien por Instagram, o también nos pueden buscar por www.radioaltavoz.com.ar. Pepe de Radio, Profesionales en la Noche es nuestro Facebook. Nosotros somos Profesionales y en la Noche estamos hasta las 22:30 horas. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Estamos al aire nuevamente, continuamos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, hoy tenemos un programa, De aquellos. me encanta, me encanta. Hoy nos vamos a entretener, vamos a conocer un poco más de esta ciudad. Hoy vamos a Muchísimo. celebrar el aniversario de La Plata. Sí, exactamente, A el nuestra cumpleaños de la manera. ciudad. Exacto, exacto. Esta noche nos acompaña Nicolás Colombo, nos hablará sobre sus libros Misterios de la Ciudad de La Plata, libros que abarcan temas como los sucesos de la fundación de la ciudad, el simbolismo del trazado urbano, historias de los monumentos, edificios, espacios verdes y árboles platenses, curiosidades de personalidades locales, mitos y leyendas urbanas, historias de milagros y sucesos paranormales, proyectos no realizados en La Plata, inventos e innovaciones platenses y una investigación sobre la masonería en la ciudad, entre otros muchos temas. Esta noche con nosotros entonces los misterios de la ciudad de La Plata junto a Nicolás Colombo. Buenas noches, Nicolás, gracias por estar, por Hola. hacerte un tiempito. No, buenas noches y muchas gracias a ustedes por invitarme. Acá Nicolás, ya con su generosidad inicial, nos trajo sus libros, Misterios de la Ciudad de La Plata 2, perdón, lo dije al revés creo, Sí, y parte dos, Misterios, parte uno. exacto, de la Ciudad de La Plata. Y yo ya empecé, viste, la ansiedad y las ganas de saber, No, ¿en serio? a ojearlo un poco, y veo que prehistoria, la prehistoria de la ciudad, Sí, ¿cómo sí. es la historia? A ver, ahí esa prehistoria, qué pasaba acá? ¿Qué era? No, esto es Prehistoria porque platense. cuando hice el Me primer encanta. libro, el primer capítulo empezaba hablando desde la fundación, o sea, desde 1882. Sí. Pero nunca había investigado qué había antes, o sea, qué pasó antes de la fundación, viste, cientos de años o miles de años antes de la fundación. Y discúlpame, ¿cómo se te ocurrió investigar sobre la historia de la ciudad de La Plata? ¿Y cómo se me ocurrió? Y en realidad cuando yo estaba yendo a la escuela,
¿cuándo fue? En el año 99, 2000, por ahí, que estaba todo este proyecto de la UNESCO de declarar patrimonio a La Plata, que estaba LAC. Lo que habían hecho, entre otras cosas, además de arreglar un poco algunos edificios, habían ido a varias escuelas, entre ellos la mía, el Normal 2, y nos dieron un par de clases sobre historia, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que tuve, porque, viste, los chicos en las escuelas realmente no dan como contenido de ninguna materia la historia de su ciudad, de su región. Entonces, bueno, ese fue un primer acercamiento, por lo menos. Y bueno, después ya cuando fui terminando la escuela y tuve un poco más de tiempo, me dediqué yo a investigar. Primero fui a la librería y vi que había para comprar algún libro, pero hay muy pocos libros de La Plata dando vueltas, así que bueno, de ahí tuve que ir a las bibliotecas, y en la biblioteca sí tenés un mundo de libros desde la década del 30 en adelante más o menos. Sobre todo en el año del centenario se editaron un montón de libros de historia de la ciudad. Y bueno, leí un montón, de ahí fui a los museos, a los archivos, y cuando me di cuenta ya tenía un montón de historias que había estado descubriendo, no sé, por ahí en un libro leí algo y me interesaba, entonces indagaba acerca de esa cosa en particular. Y armé una listita, me acuerdo, esto ya era por el año 2008, 2009, había armado una lista de 10, 15 historias que me llamaban la atención y empecé a investigar eso, y después, con el correr del tiempo, terminaron siendo más de 100. Que como me gustaba leer, pero también me parecía una pena tener todo eso para mí, o tenerlo en la computadora, o en mi casa, o en mi cabeza, me pareció bueno también poder escribir, poder buscar varias fuentes, una historia, poder indagar y poder compartir todo esto. Entonces lo que hice allá por el año 2009-2010 fue abrir el blog de Misterios de la Ciudad de La Plata, que se llamó así, viste, con la idea de ir publicando más o menos una vez a la semana alguna historia así cortita, con imágenes y qué sé yo. La iba compartiendo por Facebook, por las redes, y bueno, para que la gente se enterara, para que ellos me acercaran si tenían otros datos, y un poco difundir algunas historias que me llamaban la atención. ¿Y cuándo aparece tu primer libro? Y el primero salió a fines de 2015. O sea, estuve 2 años publicando en el blog, después dejé de publicar y la gente me empezó a decir si no había, me preguntaban si no había escrito alguna vez algún libro o si tenía pensado. La verdad que no lo tenía pensado, yo nada más había hecho el blog como prueba, pero bueno, a muchos les gustaba lo que yo escribía, entonces digo, bueno, vamos a tomarme el año 2015, me lo tomé para, con la base del blog y otras cosas que no había publicado y que estaba investigando, armar un libro. Sobre eso te quería preguntar, ¿no? Sobre el blog, ¿cómo fue la respuesta del público en base a lo que vos ibas publicando? La respuesta fue muy buena, la verdad que armé el blog y al unísono hice la página de Facebook, ¿no? Para estar en contacto con la gente, y el mail. Y enseguida me empezaron a llegar mensajes de todos lados, de gente que le gustaba, para felicitarme, para invitarme a que dé una charla, para compartirme ellos sus historias. O sea, un poco de todo. Viste, no sé, la Ciudad de La Plata tiene todo ese misticismo de un montón de mitos urbanos que los chicos que vienen del interior a estudiar acá enseguida van a Plaza Moreno y hablan de los masones, de los túneles, de las estatuas. Es lo primero que le cuentan, aparte de cómo hacer para no perderse con las diagonales. Claro. O sea, bueno, tuvo muy buena repercusión y hasta el día de hoy la sigue teniendo. Qué Bueno, impresionante, Qué ¿no? qué lindo, qué lindo. Excelente. Impresionante. Pasaste de la curiosidad por querer saber a ser una figura que aportó mucho más a la cultura de esta ciudad, que no deja de sorprendernos, ¿no? Y que incluso nació con esa finalidad, diseñada, pensada, y sin embargo sigue dando mucho más material. Vamos a ver qué nos cuenta si nació con esa finalidad. Al aire, nuevamente, nos agarra en el aire la guarda. ¿Qué decía Silvero? Que me estás mirando mal. Ah, Y ya estamos acá compartiendo esta noche con Nicolás Colombo, compartiendo acá siempre una copita de vino y charlando, ¿no? Charlando de la Ciudad de La Plata. Sí. Y había quedado una pregunta que te cortamos. Sí. Sos curiosa, ¿eh? Muy ansiosa. Ansiosa también. Muy ansiosa. Nadie Pero bueno, se dio cuenta. me llamó mucho la atención porque, a ver, es cierto, un poco lo que decíamos recién en el corte. Uno empieza el 19 de noviembre. ¿Y qué pasó antes, Nicolás? ¿Qué era esto? ¿Cómo era esto? Claro, ¿qué era esto cuando se fundó La Plata o qué hubo antes acá? Bueno, por ejemplo, mucha gente no sabe que hay edificios en la ciudad que son anteriores a la fundación de La Plata, o hay lugares que estaban ya cuando se fundó la ciudad. Por ejemplo, no sé, por decir algo, el Paseo del Bosque ya existía. Todos esos eucaliptus, los robles que están al lado de la cancha auxiliar de estudiantes, esos los plantó la familia Iraola, que eran los fundadores de Tolosa, que se fundó 11 años antes que La Plata. Así que todo lo que es el Paseo del Bosque con esos eucaliptus era el casco de estancia,
Y no sé si alguno viste la avenida Centenario, que está la cancha de gimnasia. Del otro lado hay una plaza, se llama Plaza Uruguay, que es donde está la Casa Ecológica. Bueno, justo en la esquina, frente al Monumento Mitre, hay unos ladrillos que apenas sobresalen de la tierra, que eso era el casco de estancia de la familia Iraola. Ese edificio que demolieron en la década de 1910 fue donde Dardo Rocha pasó la noche después de fundar la ciudad. Y todo esto eran terrenos de Iraola, ¿no? Sí, ellos tenían los Iraola, que junto a los Pereira eran dueños casi de todas las tierras, desde Buenos Aires hasta Magdalena, más o menos. Claro. Entonces, los Pereira tenían acá Tolosa, que lo habían fundado en lo que eran sus tierras, y después tenían el casco de estancia acá, que ellos se dedicaban a la cría de ganado. Y si ves las fotos de la Fundación de La Plata, toda la zona de Plaza Moreno, donde se coloca la piedra fundamental, se ve la tierra labrada con los surcos, ¿no? Como que iban a plantar ahí. Ahí también cultivo, sí, algún cultivo. ¿Y por qué se elige esta zona o quién la elige? Mira, Dardo Rocha en 1881 lo eligen gobernador, y él el primer día ya dice: yo lo que voy a hacer es fundar una ciudad para que sea capital de la provincia, ¿no? Porque el año anterior la ciudad de Buenos Aires se había convertido en capital federal, entonces la provincia había quedado sin ninguna capital. Descabezada. Entonces, claro, había quedado sin cabeza. Entonces dice: yo le voy a dar una ciudad capital. Y estaban dos opciones: una, elegir una ciudad que ya existiera, que había varias que se propusieron, y la otra era fundar una ciudad de la nada y dotarla de todo lo que se tenía en aquel entonces, ¿no? De todos los avances. Entonces él nombra una comisión, a la semana creo, nombra una comisión para que vaya eligiendo una ciudad según varias cosas. Por ejemplo, tenía que tener agua potable, tenía que tener cercanía al río, ¿no? Para poder exportar nuestra producción a otros países. Tenía que tener conexión con vías férreas para estar comunicada con todo el territorio de la provincia. Tenía que estar rodeada por tierras fértiles para poder cultivar sus frutas, sus verduras, ¿no? Y abastecer a la población. Bueno, varias características que se tuvieron en cuenta, y al final lo que eligieron fueron las Lomas de la Ensenada, que eran un lugar de un poco más de altitud cerca del puerto de Ensenada, y allí se decidió fundar la ciudad de La Plata en octubre de 1882. Después cuando vinieron el 20 de octubre de 1882 se dieron cuenta que había llovido y de donde se iba a colocar la piedra fundamental se había llenado de agua. Entonces tuvieron que correrle el lugar de fundación, que iba a ser más o menos 13:47, donde iba a estar la piedra fundamental de La Plata. Se corrió a lo que era Plaza Moreno, y la fecha se corrió para el 19 de noviembre. Ajá. Que a su vez, claro, eso tenía que ver con algún cumpleaños de la familia del gobernador, ¿verdad? Con dos cumpleaños, sí. El 20 de octubre era el cumpleaños de la esposa de Dardo Rocha, y el 19 de noviembre era el cumpleaños del hijo. Del hijo. O sea que hubo algo caprichoso en la elección, no fue algo que yo pensé, escuchando el relato de Nicolás. Terminaron el plano y lo hacemos claro, acá, no pudieron en esta fecha, y bueno, pospusieron, calcularon cuánto, ¿no? Evidentemente. Ahora, flor de regalo fecha. le hizo al hijo, ¿Y qué te ¿no? parece? O ¿Qué Mesa te recibió a parece? su esposa. Claro. La fundación de una ciudad. ¿Y el hijo cómo se llamaba? El hijo se llamaba Dardo Melchor Ponciano, Pompón le decían, y también a él le hicieron en el oral la primera iglesia, que se llamó San Ponciano. El tema es que La Plata se funda en noviembre de 1882, y en abril del 83 muere Ponciano, tuvo una infección respiratoria y murió. Entonces, bueno, por eso Dardo Rocha, cuando se cumple el primer aniversario de la fundación, decide que la primera iglesia llevara el nombre de él. Mirá vos. Claro, yo una no tenía infección idea de todo respiratoria justo en La Plata. Hoy por hoy no se le hubiese ocurrido traerlo acá. eso. Claro, sí, obvio, con la humedad, el clima tan particular que tiene la ciudad, ¿no? Pero además, como habíamos tenido alguna vez en la oportunidad creo que Walter Di Santos nos decía, ¿no? La importancia de la ciudad diseñada justamente por esta cuestión de las pestes, pero bueno, era una ciudad nueva. Incluso cuando leía notas que te habían hecho, presentaban a la ciudad de La Plata como la ciudad sin infancia. Y eso me llamó la atención, porque claro, fue una ciudad a la que llegaron inmigrantes, no tenía pasado, concebida desde cero. Claro, vos pensás que acá vivía alguna gente en Tolosa, que era chiquitito, alguna gente en Ensenada, pero después no había una gran ciudad. Buenos Aires estaba ya lejos, no había platenses cuando se funda La Plata. Entonces todos los que vienen acá eran porteños, y a los pocos años la mayoría de la población era de origen italiano. O sea, los argentinos eran los menos acá. Los diarios estaban en italiano, los lugares estaban en italiano, la gente hablaba más en italiano que en español. Mirá en La vos, Plata. no tenía Mirá, conocimiento. claro. Entonces, No, no lo yo había digo, asociado nunca.
Se fundó una ciudad sin historia. Toda la gente que venía acá era una ciudad Era que de se... afuera. Claro, porque en general una ciudad se funda o donde hay una estación de tren o un puerto o algún accidente geográfico importante y se va formando a poco. Esta ciudad, en cambio, en 2 años ya se habían construido la mayoría de los palacios públicos, se habían trazado las calles y pasamos de tener 0 a 10.000 habitantes en 2 años. Es un En 2 crecimiento. años. Sí. Estuvo proyectada desde el principio y también hubo proyectos que no se llegaron a realizar en la ciudad, ¿no? Sí, Como en el hubo. Paseo del Bosque, un juego, una montaña rusa. Un montón de proyectos, sí. Wow. Sí, el Paseo del Bosque, como habíamos dicho, era el casco de estancia de los Iraola, que cuando se iba a hacer La Plata, la primera idea que tenían el ingeniero Benoit era de no incluirlo en el trazado. Dardo Rocha fue el que le dijo que estaba bueno aprovechar ese bosque que ya existía para hacer algo parecido a los bosques de Palermo. Entonces por eso es que la Avenida 1 empieza justo ahí, porque de Avenida 1 para el lado del río no se iba a hacer la Ciudad de La Plata, se iba a hacer para el Claro. otro lado. Ajá. Así Claro. que ese anexo que hacen tienen que hacer las calles 115 y 116 y demás. Y si en el bosque, por ejemplo, se iba a hacer un parque jurásico entre el museo y el zoológico con dinosaurios a escala real. En Se iba a esa hacer época ya una montaña pensaban en rusa. un parque Mirá vos, jurásico. Qué bárbaro, Sí. qué Más proyección, qué avanzada. cabeza. Ujú. Sí, hubo un montón de proyectos. O sea, yo en el libro, en el primer libro y en el segundo también, comento varios proyectos de la fundación o posteriores que se iban a hacer y que no se hicieron, ¿no? De edificios, de atracciones, de plazas, un montón de cosas que no se concluyeron o incluso algunas que estuvieron y desaparecieron. Por Bárbaro. ejemplo, Ujú. Y por ejemplo, no sé si ustedes saben que a La Plata le llaman la ciudad de las diagonales, ¿no? Ujú. sí. Pero la mitad de las diagonales de La Plata desaparecieron. ¿Cómo que Ujú. desaparecieron? A mí ¿Qué me pa- vendría muy bien, Sí. justamente hoy estaba necesitando una Había con una diagonal. a 7,82 Sí, y sí. no había ninguna. Si se hubiera hecho el trazado como se tenía proyectado, La Plata tendría el doble de diagonales que tiene ahora. Apa. Mirá vos. Sí. Increíble. Vieron que están las diagonales, no sé, 73 y 74, que son las Sí. más largas. Sí. Después hay 4 que son más cortas y después hay un montón de diagonales de una cuadra alrededor de algunas plazas. Sí. Exacto, sí. Bueno, que tienen esa forma de cruz. Pero en el Parque Castelli y el Parque Alberti, que son esos cuadrados bien grandotes, Ujú. iban a tener cada uno 8 diagonales, bordeándolos, dando una forma de estrella de 4 puntas, que eso, cuando la ciudad iba creciendo y se iban trazando las calles hacia aquel lado, se decidió no hacer esas diagonales. Así que por eso, si uno se pone a ver la numeración de las diagonales, empezás por la 73, 74 y vieron que después hay unas que son 100, 115, 120. Sí. Sí, es cierto. 113 Ay, la de hay una- periodismo. Una Claro, 98, 113 creo, la no sé periodismo. si o 78, no me acuerdo. Pero hay una serie de números que no aparecen en el trazado y son esas diagonales que Que desaparecieron. desapareció Ah, del proyecto mirá. original. Ujú. Mirá Y vos. esta discusión de quién es el plano, me lo contás en un ratito. Vale. Estamos al aire, Estamos nos otra agarra vez. conversando, como siempre, los realmente- cortes. Sí, es que es demasiado interesante el tema de Sí. La Plata y aparte lo poco que sabemos. ¿no? Muy poco No, es sabemos. impresionante, Muy sí. poco sabemos. Hay muchas cosas. La verdad que no alcanza un programa. Hoy no va a alcanzar. No, ya lo avisamos. seguro que no. Seguro Pero que le no. contamos a todos que si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo buscándonos en YouTube como programa de radio Profesionales en la Noche, suscribirse a nuestro canal y allí van a aparecer todos los programas de estas 3 temporadas. Inclusive Exactamente. este. Además, ¿dónde se adquieren los libros Ah, eso iba, sí. de Nicolás? Bueno, las direcciones son varias, las pueden ver en el Instagram o en el Facebook de Misterios de la Ciudad de La Plata. Pero, Ajá. no sé, en Rayuela, en Atenea, en Liegui, en Viva el Libro, en Citibel Libros. Claro, bien. entrando al perfil de Face aparecen todos Sí, los, sí. los lugares donde pueden... Están a la venta y también he donado a más de 80 bibliotecas de la ciudad para que todos los puedan conseguir al libro. Bárbaro, Excelente, pero bueno, en las librerías más excelente. conocidas Gracias de por la eso. ciudad y alrededores. Sí, Sí. la verdad que Sí, porque no todos lo fundamentalmente hacen. para que Sí, la verdad que sí. desde chiquito empecemos a tener la historia Sí, nuestra. Y hablando de historia, vos abriste el juego con un tema que genera como un poco de polémica, ¿no? ¿Quién fue a quién pertenece el trazado original de la ciudad? Ujú. Y no sé, si yo pregunto eso, ¿qué me dirían ustedes? Benoit, Ujú. todo. Sí, eso es Es lo primero que se te Es viene a lo la que cabeza. escuchamos desde que llegamos a La Plata. Claro. lo Claro. que dicen todos, lo que dicen los libros también. Pero resulta que en el año 2000 había un ingeniero de acá de La Plata de apellido Corrado que presentó en el Consejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza que quería que se declarara un tal Juan Martín Burgos, un arquitecto, como uno de los inspiradores al trazado. Este hombre lo que decía es
que Burgos que no estaba en el departamento de ingenieros como Benoit, había hecho un proyecto para la nueva capital, que lo publicó en el diario El Nacional de Buenos Aires, que se lo presentó a Dardo Rocha en mano, y que después ese proyecto fue tomado por el departamento de ingenieros con Benoit a la cabeza, lo examinaron y usaron varios de esos elementos que él tuvo en cuenta para hacer el trazado de La Plata que conocemos ahora. O sea, lo que está mal es decir que Benoit fue el autor del trazado. En realidad hubo todo un equipo del departamento de ingenieros, unas 30 personas que trabajaron haciendo ese diseño con las diagonales, con las plazas, con las avenidas de circunvalación. Y bueno, fue un trabajo en equipo. Lo que pasó fue una anécdota que 7 años después de que se funda La Plata, se hacía en París, se inauguraba la Torre Eiffel y se hacía la gran exposición universal de París. Entonces, Argentina iba a estar presente y iba a tener un pabellón propio, donde entre otras cosas íbamos a estar nosotros, iba a estar la ciudad de La Plata. Entonces le piden al departamento topográfico que dibujara un plano de La Plata, de cómo estaba hecha la ciudad, para llevar allá y para exponerlo. El plano lo hacen ahí en el departamento topográfico, pero después, como nadie lo había firmado y esto tenía que ir firmado por alguien, le dicen a Benoit, bueno, vos que estás a cargo, poné la firma. Y ese fue el primer plano de La Plata que aparece con la firma de Benoit, como que él hubiera sido el autor. Pero esto fue 7 años después de que se funda la ciudad. Ahora, esto que decís también en cierta manera, porque al principio cuando Nicolás empieza a relatarnos esto, yo estaba pensando muy mal de Benoit. Porque digamos, claro, autoadjudicarte el laburo, la idea, la creatividad de otro. Pero cuando lo escucho a Nicolás, digo, a Benoit un poco le dijeron poner la firma, porque si no esto no... Sí, no son muchas cabezas, no algo así como un director de obra, de Mira, trabajo. Cuando empezás a investigar la historia de La Plata, te das cuenta, no sé, no tenés idea ni cómo trabajó Benoit para hacer esta ciudad, porque voy mucho al archivo de la provincia, por ejemplo, ahí en 749, y todos los expedientes de todo lo que se hacía estaban firmados por él. O sea, el tipo estaba en todo, estaba en cada detalle. La catedral la hizo Benoit, el cementerio lo hizo Benoit. Todo lo hizo él solo, claro. No, esos trazados sí, esos planos sí los hizo él. Están firmados por él. Yo digo, pero que toda la inventiva, todo nació de su cabeza, que había puesto así. Era un equipo. Claro, pero digo que era un profesional con todas las letras. No, tampoco lo quiero desmerecer. No, claro. No, claro. eso seguro. Claro. Pero hubo muchas más cabezas que ayudaron y que aportaron. Claro, también. sí, por supuesto. De hecho, hay libros tengo varios libros que son solamente sobre los ingenieros que trabajaron para hacer la ciudad de La Plata, que están todos los nombres de todos los profesionales, de un montón de inmigrantes. Así que fue un trabajo en equipo. A mí, fuera de eso, lo que me quedé de toda la explicación que nos dio Nicolás recién es pensar 1889, en una exposición en París, hablar de la ciudad de La Plata. Que tenía poquitos años de que... Claro, 7 años después de la fundación, 1889. 1887, ¿no? 89. 89, ahí está. Sí. Cuando se inaugura la Torre Eiffel. Y bueno, Argentina gana unas 700 premios y medallas en aquella feria, de las cuales 2 pertenecieron a la ciudad de La Plata. 2 medallas de oro ganó la ciudad. No, y volvemos a esta cuestión de muchas veces, qué poca importancia le damos a la ciudad que caminamos todos los días, ¿no? Es cierto eso, es cierto. Y no miramos cuando vamos caminando. No levantamos la vista para ver montones de cosas. 1800, que todavía 1880 y La Plata estaba presente en París. Sí, ¿no? sí, tal cual. Por FM Altavoz 94.1 Clásicos nos está mirando el compañero de la radio, Miguel Estabile. Hola Miguel, ¿cómo andás? Compañero de Todo Cambio. A 20 horas creo, ¿no? ¿Es así? Sí. Perfecto. Él nos dice, el Parque Castelli apareció con Rocha muerto. Y bueno, nos pregunta también acerca de lo que estamos bebiendo. No es agua, Miguel, pero te invitamos cuando quieras. Estamos los viernes a las 21 hasta las 22:30 horas. De lunes a jueves nosotros tomamos agua, los viernes no. Claro. Y entonces la inquietud era el Parque Castelli. Nos dice, el Parque Castelli apareció con Rocha muerto. No sé, la verdad. No podemos confirmar en este momento ese dato. Nos podría pasar de dónde lo sacó. O que amplíe un poquito la pregunta, a ver le decimos eso a Miguel. ¿A qué se está refiriendo? Chicos, vamos a escuchar un poco de música, vamos a dejarlo descansar al invitado un poco para que coma un poquito más. Para que se nutra y se alimente, así después claro. Nos cuenta un montón de cosas lindas. Exacto.
Qué manera de hablar en los cortes, esto es impresionante. Estamos exprimiendo a Nicolás Colombo. Es impresionante lo que sabe, lo que ha investigado, los datos que tiene totalmente desconocidos para nosotros. Quedan cortos, hasta los cortes nos quedan cortos. Es cierto. Para que se den una idea. Te cuento el programa. Es cierto. Pero algo que es muy interesante, o sea, cuando los que quieran conocer estas historias, vayan al blog, ¿no? ¿Cómo es tu blog puntualmente, Nicolás? misteriosdelaplata.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar la dirección de donde pueden adquirir los libros, que además están ilustrados, ¿no? Están ilustrados. A modo de documento de cada uno de los temas que expone. Sí. Están todos ilustrados y se nos hace muy interesante. Tenemos tantas inquietudes que no sabemos la verdad, confesémoselo, vamos a confesárselo al oyente. Es tanta la inquietud que no sabemos tampoco cómo tratar de abarcar todo. Lo queremos exprimir a Nicolás, pero no podemos. Más allá de que hay cosas muy, muy interesantes que estamos conociendo y descubriendo en la ciudad, te van quedando cosas como, bueno, la ciudad de La Plata, cuando se fundó, no había gente hablando español, hablaban italiano. Es impresionante. Qué sé yo, el primer lugar que se eligió para la piedra fundacional no es donde está ahora. Hay un montón de mitos que fueron que son más conocidos, que cuando estuvo Carolina, que hicimos ese paseo caminando por la ciudad. Exacto, ese free tour por nos iba contando, bueno, la casa de Dardo Rocha construida en 40 días, ¿no? Un montón de cosas así, y ahora estamos conociendo otras historias y mucho más. Sí, tal cual, que no son leyendas, son hechos de la realidad. Sí, algunos son mitos y leyendas, han sido comprobados o son mitos urbanos. Y hay un poco de todo. Yo cuando hice la investigación para el primer libro, los que veía que estaban muy atados así con alambre, directamente no los incluía. Pero otros no podés no incluirlos porque son muy conocidos. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar qué incluías en tu primer libro y qué dejabas afuera? Y primero lo que tenés que tratar de hacer es darle un hilo conductor a todo el libro, ¿no? Que yo lo que digo es la palabra misterio o la palabra rareza o... buscar alguna palabra que reuniera todas las historias. Algo que nosotros no tenemos, chicos. Si no tenemos. Después lo que fui haciendo es cada historia las agrupé en capítulos. No sé, el primero arrancaba hablando de los hechos de la fundación, después hablaba uno sobre edificios, historias de edificios, sobre historias de personalidades, sobre esculturas, sobre proyectos inconclusos, no sé, hacerlo medio temático y tratar de buscar un poco un sentido al libro, porque hablo de un montón de cosas. No se vas a encontrar historias desde ovnis hasta de espacios verdes, desde los masones hasta el trazado de la ciudad, o sea, es muy variado. ¿Estos ovnis también participaron de la Fundación de La Plata? Bailable veraniego, ¿entendés? A mí me encanta, Fabián. Yo te Fabi reapoyo. Silingo, Emma Valli, Otra vendida. DJ Dudu. ¿Escuchaste esa? DJ Dudu. Dudu. ¿Qué es eso? Para nosotros el señor Eduardo Cortés, para Fabi Silingo es DJ Dudu. Bueno, a partir de las 23, yo voy a decir entonces... algo, Fabián Silingo está más allá del bien y del mal. Sí. Fabián Silingo ya está en otro nivel, en otra dimensión. Será otro fantasma. Debe ser un fantasma de la ciudad. Para mí es un fantasma de la ciudad. Sí, Silingo, Fabi, vos que sabés mucho de música, feliz día hoy. Exacto, feliz día, 22 de noviembre. Nos saludamos a la Cecilia. Santa Cecilia. Ay. A Cecilia Vilches, un beso enorme. A Cecilia Molina, un beso especial. A Cecilia Girarboy, otro beso muy grande. A todas las Cecilias. Agradecemos a Archipiélago Edición y Digitalización de Audio y Video, turnos al 483-7638. A La Josefa, Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa, Almacén de Campo. Y agradecemos al señor DJ Dudu. Verdadero desafío para Nicolás Colombo, nuestro invitado del día de hoy, espectacular, divino, súper informado, para que nos responda. Cuente, a ver, de esta historia de La Plata, ¿tenemos un futuro positivo? Y yo creo que sí, pero dependerá de nosotros. O sea, en parte me di cuenta que con estos libros mucha gente me decía que, o sea, me agradecía porque decía que les ayudaba para formar un poco la identidad de su ciudad, para conocer sus orígenes, para valorar un poco. Entonces me parece importante que todos la valoremos lo propio, porque por ahí hay mucha gente que, no sé, que vive enajenada, que vive en su propio mundo y no comparte los espacios públicos, no visita los museos, no va a eventos, ¿viste?
Y siempre es importante de formar el patrimonio de cada uno, por eso es muy importante esto de las escuelas, de dar charlas, de que hagan trabajos conociendo un poco la historia de la ciudad, porque para cuidar la ciudad uno tiene que conocerlo, o sea, si uno no conoce, no valora su propia historia, no la puede cuidar, no la puede proteger. ¿Cuál es el lugar que aconsejás que vayamos a conocer, que no sea ni el museo, ni la catedral, ni los lugares donde uno siempre suele ir cuando viene a La Plata? No sé, podrían aprovechar el fin de pasado, por ejemplo, que fue la noche de los museos. Hay un montón de lugares para visitar, pero para mí está bueno recorrer las plazas, por ejemplo. Viste, cada plaza por ahí uno las ve del aire y tienen formas parecidas, pero todas son diferentes, todas tienen el entorno que las rodea es diferente, los barrios son distintos. Así que para mí un buen ejercicio es, no sé, salir los domingos con la bicicleta a pedalear, viste que está tranqui, con una cámara de fotos, ir viendo tranqui por ahí, pararse a tomar mate en alguna plaza y ver en detalle, ¿no? Como decíamos, no sé, la placa esta que está en el Parque Bucetich de los ovnis, nadie la ve, la que está en Meridiano Quinto en el puente peatonal tampoco. Viste, hay que levantar un poco la cabeza, dejar de mirar el celular y ver un poco la ciudad que tenemos. La tapa de tus libros tienen gárgolas, ¿no? Fotografías. ¿Las tomaste vos? Sí, las tomé yo esas fotos y bueno, después una diseñadora las retocó. El tema es que cuando quería elegir una tapa para el libro... ¿De dónde son estas fotos? ¿Dónde está? ¿En qué edificios corresponden? El primero es un edificio que está en Diagonal 80, 2 y 3, el Palacio Gibert, que ahora es sede de una universidad. Y el segundo es también del mismo arquitecto, que está en calle 12 y 58, que era la antigua Casa Bu, que ahora es el Palacio de las Flores, que tiene el Centro de Estudiantes de las Flores. Sí. Y bueno, como las hizo el mismo arquitecto, de apellido Roto, lo que era masón y toda esa cuestión, me pareció bueno, porque ya veía que cuando quería elegir una tapa para el libro, todo lo que identificaba La Plata era, uno, el trazado con las diagonales, y dos, no sé, una foto de Plaza Moreno con la catedral y el Palacio Municipal. Claro. ¿Viste? Entonces, para no usar lo mismo y ser un poco original, digo, bueno, voy a elegir estas tapas, estas figuras que nadie las usó y que están muy interesantes, como que tienen cierto misticismo, no como que te deja intriga de qué se puede tratar todo esto. Así que fui, le saqué fotos, después me la retocaron un poquito y quedó como tapa del libro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Y ahora sigo investigando. Eso es algo que nunca dejé de hacer desde que empecé el primer libro. Estoy investigando cosas que no descubrí todavía o otras que ya las había encontrado, pero sigo encontrando datos. Para el año que viene estoy trabajando en un documental con un chico de acá de La Plata que va a ser un documental sobre masonería. Así que estuvimos filmando ya 2 veces. Ahora le estoy ayudando a encontrar ciertos documentos y la semana que viene vamos a seguir filmando. Y para mediados del año que viene ya saldría. Y después no sé si cuando tenga tiempo estas vacaciones, las próximas, me pongo a escribir de vuelta. ¿Es el trabajo de escritura lo haces solamente vos o con alguna ayuda? Sí, escribo yo y después por ahí pido ayuda a familiares, amigos para corrección, ¿no? Porque cuando lo escribís, siempre te pasa que repetís palabras, omitís comas, acentos, esas cosas. Viste, uno tiene sus propias muletillas cuando habla que no te das cuenta y tienes que tener a alguien que te las diga. Eso está bueno, entonces que alguien que no sois vos te lea las cosas y te las corrija, está bueno, porque uno por ahí como ya se lo sabe de memoria lo que escribió. A mí me pasó, cuando escribí el primer libro lo tuve que leer 15 veces antes de mandarlo a imprenta, entonces ya estaba medio cansado. Podrido de mí mismo. Claro. Y lo leí así de memoria el libro ya, entonces está bueno. Es difícil ver el propio error. El propio error, tal cual. La verdad que impresionante. Yo me he quedado muda porque... muda, pero con montones de inquietudes, con muchas ganas que Nicolás nos vuelvan a visitar en algún momento, en Profesionales en la Noche. Nos tiró recién cuándo va a ser la próxima. Sí, tal cual, eso desde ya. Sí. Y además porque nos quedaron un montón de temas pero y además, inquietudes. Completamente admirable, cómo desde esa charla que alguna vez escuchó en un colegio y que le abrió un poco la cabeza más a, evidentemente, a inquietudes que ya tenía, hoy se plasman en 2 libros, en trabajos de investigación que es inagotable. En un tercero que ya... En un aporte a la gestando. Cultura platense, que es enorme, en un proyecto de un documental para el próximo año. O sea, ¿cómo te fue abriendo un camino que tal vez... No sé si lo imaginabas de esta forma cuando empezaste a... No, para a nada. ver. Pensá que yo empecé leyendo, después seguí con el blog, que la idea era nada más difundir lo que yo escribía, lo que investigaba, y pensé que iba a quedar ahí. O sea, después por la insistencia de gente digo, bueno, voy a probar qué tal el libro, y el libro anduvo bien, después escribí otro y anduvo bien, y siempre te llaman y te ofrecen proyectos. Porque además hay una cosa, vos sos estudiante de botánica. De botánica, sí.
Porque cualquiera dice, bueno, Claro. es un periodista, es un investigador, es un historiador. de historia. Eres estudiante de o- botánica, claro, o sea, claro. lo que estás haciendo es por curiosidad, no solo más allá de porque te gusta la ciudad de La Plata o porque querés saber de ella, es la curiosidad que ha sido tu motor que terminó en todo este aporte. Ujú. Vos decís que es más curioso que Silvia. Tenés a alguien más curioso, Silvia. No, Además, a mí lo que me mira- encantaría es con esa curiosidad de Nicolás, con esa búsqueda permanente, incesante, porque además me lo imagino metiéndose en lugares, en estantes polvorientos, con papeles sepia, amarillo, Ya te fuiste a Sherlock Holmes. comidos por ratas por momentos, ¿no? Me imagino todo eso, me lo imagino ahí buscando. Yo digo, qué lindo sería algún día armar una ¿Querés novela. acompañar a Nicolás un día? No. Armar una búsquedas. no, lo dejo a él. No, que se- porque que se- termina echándola. No, pero qué Nosotros lindo vamos, una no novela, hacemos una ruido, no historia hacemos nada, platense. pero queremos ver cómo se trabaja, cómo trabaja Sí. un investigador. Sí, sí, sí. Al margen de que después va a presentar el proyecto que tienen para el documental. documentar, Sí. nos va a hablar de los árboles de la ciudad de La Plata en Ay, otro qué lindo, programa. sí, estás convocado, Nicolás, estás comprometido. ¿Nos visitas de nuevo? Dale, arreglamos ¿Para el para otra 2020? noche. ¿La pasaste bien? Muy bien, sí. muchas Nosotros gracias. también. Nicolás. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Bueno, gente, se nos terminó el programa. Sí, Nos como terminó. siempre. Esperemos que hayan aprendido un poquito más Sí, de es esta más, nos ciudad, hemos ¿no? pasado. Nosotros aprendimos un montón, te digo. Nos Tengo vamos que con repasar nos ahora. vamos con la listita de las cosas que queremos seguir Claro, preguntando. obvio. Y el fin de semana, ya saben, recomendación de Nicolás Colombo, que es alguien que conoce esta ciudad, la verdad que como pocos, Sí. vayamos a una plaza a tomar mate. Y así, itineramos por eso y vamos descubriendo los barrios y tal vez despertamos un poco más de la curiosidad por cuidar esta bella ciudad que lindísima tenemos. con tanta historia y tan linda. Gente, nos vamos. Hasta el Besos. próximo viernes. Besos para todos. Chau, chau. Maravillosa tarea, profesionales. El próximo viernes a las 21 nos volvemos a encontrar.